Mesoamérica fue la civilización más desarrollada de aquel entonces. En este tema daremos una pequeña introducción a las costumbres sociales, educativas y culturales de las culturas que fueron teotihuacana, maya y azteca. Los teotihuacanos fueron una civilización muy misteriosa. Culturalmente rendían culto a sus dioses, así como la mayoría de ellas. Usaban la cerámica para esculpir sus figurillas y la gastronomía era a base de comidas como pan de canela, sopa de flor de calabaza y etc. Socialmente tenían sistemas teocráticos muy diversos, comerciaban mucho y sacrificaban animales con fines místicos. Los aztecas fueron una civilización muy avanzada también, se casaban mediante matrimonios arreglados, eran demasiado religiosos, sus principales cultivos fueron maíz, chile, tabaco, etc. y creían que los delitos debían ser castigados con castigos muy severos. En ese entonces no había tanta compasión como hay ahorita y se castigaba con muerte. Los mayas fueron una civilización que perduró más, duraron muchísimo. Aquí había estructuras sociales que definían qué cargos tomarías al ser mayor. La agricultura fue una de las actividades que dejaba más ingresos debido al piso del lugar. Se practicaba la religión mediante altares que actualmente se siguen practicando como patrimonio cultural mexicano. Durante nuestra segunda investigación, realizaremos una búsqueda sobre 5 costumbres económicas, políticas y jurídicas. En el ámbito económico podemos encontrar que basaban su comercio en el trueque, que tiene un parecido con que en la actualidad damos un objeto de valor, como lo es el dinero, para intercambiarlo por otros productos. Esta base de comercio se encontraba en los tianguis y mercados, donde se podía usar el cacao como dinero. En la actualidad, estos mercados o tianguis siguen subsistiendo y son el medio de adquisición de productos de casi toda la población. En la antigüedad, estos productos se adquirían de pueblos cultivadores que servían para producir comida como frutos y ganado, al igual que en nuestros tiempos. Sin embargo, existían en una significativa menor cantidad. Tercera parte. Después del descubrimiento y de la conquista, da inicio el periodo llamado la colonia, en el cual llegan los españoles a reclamar tierras americanas como suyas. En esta época, la colonia española era la principal dominante en tierras hispanas, en donde el rey nombró a un virrey en su representación y éste logró comenzar a poner orden en lo que era conocida como la Nueva España. En esta etapa veremos aspectos culturales, sociales. En el aspecto cultural tenemos lo que son la música, la pintura y la literatura. Los músicos trabajaron especialmente para la iglesia, escribiendo partituras de la más diversa índole y copias de aquellas obras que se interpretaban en el órgano. Actualmente sigue habiendo algo parecido a esto, solamente que ya no se usa el órgano, sino que ahora se utilizan instrumentos adecuados a la modernidad. En la pintura, las obras eclesiásticas eran evidentemente las más importantes, no solo por sus dimensiones, sino porque tenían mayor apoyo, sobre todo gracias a las clases más poderosas económicamente. En la actualidad sigue habiendo pinturas. La única y gran diferencia es que estas son de todo tipo de personas. Ya no se clasifican o prefieren por clases, sino por la que realmente es la mejor. Y por último, en la literatura, esta rama del más fino arte se permeó, por supuesto, de todas las delicias del culturalismo y del énfasis de la retórica. Lo que en arquitectura tuvo la apariencia de sinuoso y recargado, en literatura fue erudito y exagerado. Y para ser un gran escritor en esta época, o quizás en todas, no solo se requería de habilidad, sino también de talento. En la etapa 4 podemos concluir que se enfocó principalmente en la política, ya que de ahí desprenden los sucesos como las causas internas y externas de el proceso de independencia, así como en lo jurídico podemos decir que mediante las constituciones se pudo llevar a cabo el proceso de crear el actual México. Y también gracias a las ideologías de ese entonces, la gente se pudo levantar y pudo expresar lo que de verdad sentían. Simplemente no querían un gobierno tan opresor como como el de ese entonces. Un ejemplo claro fue la Ilustración, donde el hombre basa sus creencias en la naturaleza
y a partir de esta se fue cuestionando poco a poco todos los orígenes. Ahí fue cuando la Iglesia fue perdiendo poder y así sucesivamente.